Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les traigo un video muy padre, un poquito diferente de lo que he venido estando haciendo en estas semanas con todos ustedes. Este video es un proyecto para el jardín. Les quiero comunicar que yo desde hace 20 años me dedico a hacer cosas de carpintería, un tipo carpintería más de decoración, y quiero a ustedes enseñarles este proyecto para ver si les sirve todo lo que yo hago, decirles todas las cosas, cómo uso máquinas y todo para construir cosas de madera. Y bueno, pues traigo un proyecto exquisito. Bueno, pues así yo lo pienso, que lo quiero para hacer más bello mi jardín, embellecer mi jardín y poner todos los arreglitos que he estado haciendo y arreglos que futuramente voy a estar haciendo. No se lo pierdan, de verdad, no se pierdan en ver todos mis videos, en visitar mi canal, en hurgar, en ver todo lo que he estado haciendo, porque de verdad es que está muy padre, y todo esto lo hago para todos ustedes, para que saquen ideas, para que, no sé, agarren todo eso y lo puedan aplicar en su jardín. Y recuerden, alguna pregunta o cuestión que tengan, no duden en ponérmelo en los comentarios. Yo sí les voy a estar contestando, me doy a la tarea de fijarme muy bien, de tenerles ese respeto, de contestarles todas sus preguntas. Y bueno, pues acompáñenme. Bien, pues ahora sí les voy a enseñar mis herramientas, que en realidad es aquí en donde las tengo. Ya en el video del tour por el jardín les dije que iba a hacer esto, y miren, pues ya abrí la puertita. No se pierdan ese video del tour porque está padrísimo. Ahí les pongo muchos nombres, más de 100 suculentas identificadas. Y bueno, pues vamos a empezar. Esta es mi máquina. Esta máquina es pequeñita. Esta es la que yo tengo en mi casa. Yo trabajaba con máquinas más grandes, pero pues por obvias razones y por espacio, pues tengo esta pequeña. Ya tiene sus años, ya vea, como pueden ver, está toda fea, pintada y todo. Esta es una sierra de mesa, esta es una caladora. Miren, de repente se le escurre el agua, no puedo luego con eso, pero bueno, pues aquí nada más lo limpiamos, no pasa nada. Esta es mi caladora de mesa, igual para hacer figuras. También vamos a estar en algunos otros proyectos usándola. Tal vez en este proyecto no la voy a estar usando tanto, pero quería presentárselas. Aquí tengo una máscara para cubrirme, de vez en cuando lo hago, toda mi herramienta, y ahí tengo un fresador o un router, y vean, pues así está como que mi cobachita, y tengo cosas ahí, ya saben, de la casa, Navidad y cosas así, que pues ya luego uno no sabe dónde meter, y con jardín, híjole, pues es un poco difícil. Y pues bueno, pues quería darles esta introducción primero, enseñarles mis cosas. Vean, tengo ya ahí un poco de orden, porque créanme que ya así hacer carpintería, hay herramientas y herramientas y un desorden, pero pues hay que tener un orden, porque pues hay que saber en dónde tenemos cada cosa. Y bueno, pues eso es lo que tengo aquí. Y bueno, pues me voy a dar a la tarea de sacar toda la herramienta del lugar para que podamos trabajar en otra área. En esta casita no puedo hacer mucho, nada más es para resguardarla. Tengo que resguardarla del agua, del aire y todo, porque se oxida, no se echan a perder. Y entonces pues voy a sacarla y ya vamos a estar haciendo nuestro proyecto, ¿vale? Miren, ya aquí ya puse mi máquina. Ahora voy a reciclar estas tablas que tienen como un copetito de cedro. Bueno, es como una moldura. Se las estoy quitando porque voy a hacer la estructura del cochecito. Primero quería mencionarles, miren, les voy a explicar. Aquí tengo un plan, yo voy haciendo mis planes. Tengo este mosaico que mide 90.3 por 45.2. Yo sí incluyo milímetros y todo para que quede exacto. Voy a hacer como un tambor para que ensamble aquí el mosaico, y voy a hacer una mesita, y a partir de la mesa vamos a armar un carrito. Sí, ese es el proyecto. Es un carrito como los de dulces, de mesas de dulces, pero yo lo voy a hacer para plantas y va a quedar muy bonito. Entonces, durante la marcha les voy a ir explicando. Eso es lo principal que voy a hacer, y les voy a dejar las tomas de cómo voy haciendo los cortes y todo, y cómo lo voy ensamblando, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar. Pues van a decir, ¿y esta qué estuvo haciendo?
Pero bueno, les voy a explicar. Miren, voy a hacer la mesa primero. Entonces para la mesa necesito, la cuestión es esta, yo corté, el mosaico me mide 91 centímetros, entonces yo voy a hacer esta estructura, se las voy a montar. Por la parte de abajo, digamos, va a ser la estructura de la mesa, van a ir estas dos tiras de 91 centímetros y luego corté a 41 para hacer el ensamble de esta forma, bien hecho, digamos, nada más se los estoy presentando. Y así va a ir el ensamble. Déjenme acomodar acá por acá porque más o menos para que lo perciban. Va a ir atornillado, pegado y todo para que tenga buen soporte. Y yo suelo hacer que en el medio también le pongo una madera para que quede este cuadro. Y a partir de este cuadro ya va a ir ensamblada la parte de abajo y lo voy a pegar. Y luego voy a empezar a hacer todo lo que son las patas. Y después vamos a hacer todo lo que va a ir encima. Es pequeño, les digo, miren, 90 centímetros por 45. Pues es que me adapté a esa medida por el mosaico, porque es lo que yo tenía disponible. Y pues bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Ya nada más como rápido, siempre hay que tomar nuestras precauciones. Recuerden que yo tengo mucho tiempo de experiencia en esto y sí, las máquinas, a pesar de todo, hay que tenerles un respeto y hay que tenerles precauciones. Mis máquinas yo ya las sé de cómo manipular, cómo trabajar, cómo funcionan. Entonces, pues bueno, y hay veces que a lo mejor mucha gente dirá, no te tapas, no te pones, pues sí, pero yo de la visión no estoy muy bien, entonces las caretas no me sirven porque pierdo visión y es más peligroso. Y bueno, pues esos tips ahí les voy a ir dando a lo largo de mi canal o del video. Y bueno, pues ya saben, sus dudas, preguntas, déjenmelas saber ahí. Bueno, pues seguimos. Bien, chicos, pues ya me acomodé aquí como pude. Les voy a ir enseñando cómo voy a ir ensamblando. En este lado de la mesa, miren, tengo mi resistol 5000. Es el que voy a estar utilizando porque es el que tengo. Realmente lo pueden pegar con pegamento blanco, con no más clavos, con cualquier tipo de pegamento, ya sea de contacto blanco para carpintería. Este es el que yo tengo, me ha funcionado bien y como tengo bastante, pues lo voy a ocupar. Una broquita pequeñita. Miren, esa es para hacer hoyos y que no nos cueste trabajo meter en la pija y 6 pijas. Entonces los voy a estar dejando con el proceso. Aquí ya me lo subí a la máquina para tener más altura y poder trabajar más cómodamente. Y bueno, pues vamos. Voy a comenzar poniendo 5000 en esta orilla de aquí, porque en esta orilla va a ir para que me dé ensamble. Se pone aquí, se pone acá. Sí. Luego se me olvidó con un lápiz, voy a marcar a donde me llega para ponerle igual ahí, hice una raya. Lo dejamos orear un momento y en esta rayita que puse de aquí a acá vamos a poner el otro pegamento. Miren, nada más para de bolón. Vamos a hacer que cuadre perfectamente bien las orillitas. Miren, me voy a echar un poquito para atrás. Entonces que cuadren muy bien porque aquí es muy importante. Le vamos a meter solo una pija y luego yo le voy a estar ya después metiendo clavo. Entonces primero lo que hago es que con la broca pequeñita le hago un barrenito para que entre perfectamente bien el tornillo y no nos cueste trabajo. Ahora sí, ya que le pusimos el barrenito, nos va a ser más fácil. Vamos a cambiar la punta. Nos va a ser más fácil meter la pija porque esta pija debe de pasar. ¿Ya vieron? Ahorita les hago zoom. Debe de pasar porque si no pasa, pues no agarra. Entonces, estas son chonchas grandes para que me pasen bien y no aguanta la estructura porque va a llevar un mosaico pesado. Entonces vamos a empezar a atornillar poco a poco. Ahí ya llego a tope. Vamos a equilibrar, porque hay que equilibrar. Bien, pues así ya metí el primer tornillo. Me faltó decir que yo le hago como un barrenito al principio para que asiente bien la pija, porque luego las pijas son como anchas de esta parte. Entonces, bueno, voy a estar armando la estructura.
Miren, ya terminé de ensamblar, les puse clavo acá a los lados, 2 clavitos. Entonces voy a estar metiendo ahora igual, mismo proceso, en esta parte de aquí. Bueno, miren, ya quedó la estructura, me subo. Ya quedó la estructura. Ahora lo que sigue es ponerle 5000 a todo esto y encima poner el mosaico y dejarlo secar por unas horas. Bien, jardinautas, pues miren, ya quedó aquí nuestra mesita. Miren, ya la dejé secar unas horas. Está así como, ay, es que es pesadísima, pero miren, ya le pegué el mosaico, ¿ya vieron? Entonces ahora lo que va a pasar es que le vamos a poner patas con estas tiras de madera que tengo. Me dan cuenta que va a ir 4 patas para formar la mesa y eso es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Está la estructura, las patas, voy a ponerle unos soportes y luego nos vamos para la parte de arriba. Pues así vamos. Voy a cortar los triángulos de mi techo. Ahorita van a ver cómo los pongo. Miren, jardinautas, a los picos del techo, ahorita van a ver cómo los pongo, pero les voy a explicar que les estoy poniendo como estas cositas que sirven para detener un lado y otro para que me atore, porque estoy empalmando madera con madera, ¿ok? Entonces, pues eso estoy haciendo. Ya es tarde, entonces se ve medio feo el día, pero miren, no vean mi relajo. Ahí ya puse los triángulos. No se le ve mucha forma y se ve feo, pero ya pintadito y terminadito se va a ver bien padre. Todavía le falta,
Entonces pues vamos haciendo eso, ¿va? Bien, jardinautas, pues ya es otro día. Bueno, pues vamos a continuar con el proceso. Entonces, miren, así ha quedado la estructura. Ahorita no, como que no tiene mucho chiste, pero ya van a ver, quédense hasta el final del video para que vean el resultado. Vamos a estar poniéndole el techo, voy a estar fijando esta tabla que, miren, o sea, ayer lo dejé así, secando, necesito poner pijas, cosas, y esta tabla va a ir aquí. Entonces vamos a estar haciendo eso. Le voy a estar simulando una ruedita como de carro acá abajo. Tal vez le pongo un manubrio y en alrededor le voy a estar poniendo como unas rejitas de jardín, ya van a ver. Y bueno, pues después pintarlo, ponerlo chulo y bueno. Esperemos que todo eso lo podamos hacer el día de hoy porque pues como bien les digo es un proceso larguito, pero yo quiero dejárselos todo ahí, ¿no? Entonces bueno, pues sigamos. Miren, pues ya tengo pintadito, ahí le faltan algunos detallitos, nada más quería empezarles a dar el avance. Miren, ya pinté todo eso. Ahorita no se ve muy bien porque está nublado, pero nada más es que quiero que vean la toma de cómo fui pintando. Miren, ya aquí sí se ve más lucecita, ya ven, ahí va, ahí va. Ay, ignoren todas mis cosas, es que bueno, miren. Bien, pues voy a aprovechar para barnizar el mueble. Hay que barnizarlo a pesar de que la pintura que uso es aulada. Yo lo voy a barnizar porque es madera y a la intemperie pues luego pues la verdad no dura. Entonces quiero que me dure bastante tiempo y hay que hacerlo bien desde un principio. Voy a estar utilizando de que es un barniz de brillo, de alto brillo, y es, o sea, yo lo aplico así como va, con una borla y con un guante, y le voy aplicando así como si lo cepillara o lo limpiara, y lo voy a dejar secar, lo voy a aplicar para que se seque en lo que hago las demás cosas. Pues bueno, aquí voy a empezar. Miren, tengo estas rejitas que algún día las compré en el Prichos y voy a estar decorando, vean, ahí y en la parte de atrás, estas aquí así paraditas, me gustan mucho. Entonces voy a estarle poniendo esas, pero las voy a pintar de blanco, porque quiero que todo sea blanco. Miren, ya le atornillé ahí la rejita, ya la pinté. Aquí están otras rejitas, miren, estoy pintando ahí. Es que miren, está lloviendo y he batallado con el video. Ha estado lloviendo todo el día, pero miren, aquí estamos, no pasa nada, hasta donde alcancemos y lo que se pueda. Ahora sí que sin prender máquinas porque es peligroso. Y bien, pues entonces voy a estar poniendo el otro de este lado que ya corté. Déjenlo, se los pongo, miren. Y le voy a dar otra retocadita, ¿no? Para que se vea padre. Y ya está viendo ahí la chulada. Bueno, pues seguimos. Bien, para el manubrio voy a estar haciendo un barreno con una broca de manita y lo voy a hacer aquí porque le voy a poner un palito
y voy a armar el manubrio, ya lo verán. Ya quedó, entonces vamos a meter este palito y va a ser el manubrio. Miren, pues así quedó el manubrio. Entonces miren, les voy a mostrar. Va a ir en esta parte de aquí, así, con un declive. Y ahorita se los voy a presentar, nada más lo voy a pintar, lo voy a fijar y vamos a estar haciendo la ruedita que nos falta para que ya sea un carrito. Muy bien, pues ahí vamos. Ahí vamos. Miren, así va a estar diseñada la rueda y ahora voy a proceder a cortarla en la caladora. Bien, pues miren, ya quedó la ruedita. Ahora ya vamos a pintar. Lo coloco y ya por último vamos a poner el techito con malla sombra. Les voy a estar enseñando cómo. Entonces voy a adelantar eso y lo voy a colocar, ¿vale? Miren, jardinautas, se me olvidaba decirles que voy a ponerle un tope aquí, palito, para que no se caigan las macetitas porque si no se van a caer. Entonces eso hay mucho aire. Entonces eso vamos a estar haciendo también. Bien, jardinautas, pues es otro día. Este proceso me ha tomado varios días. Yo no les miento, yo les pongo ahí todo lo que me he tardado. La verdad es que sí es un proceso tardado, pero pues va a valer la pena porque pues quiero que me dure, ¿no? Entonces, y que se vea bonito también, hay que echarle ganas para que no tengamos que estar modificando constantemente y nos duren las cosas y se vean bien. Pues ahora lo que sigue es de que ya voy a ponerle en lo que se seca el entrepaño y la ruedita que le falta por poner abajo, ya después ya se los voy a presentar, les digo, ya estamos por culminar el video. Le voy a estar poniendo esta malla sombra que compré, bueno, esta es gigantesca, ¿no? Pero se la voy a estar poniendo en el techo, porque pues sí, quiero que les tape el sol porque va a ir en un área en donde va a haber mucho sol, entonces pues quiero que lo tapen, ¿no? Entonces pues vamos a estar haciendo eso y después ya lo vamos a colocar y lo vamos a decorar, ¿vale? Pues acompáñenme. Bien, jardinautas, pues miren, así quedó el carrito, quedó súper bonito, me encantó. Miren, es como simulado, no crean que corre. Yo nada más le puse una ruedita porque la parte de atrás pues no se va a ver mucho, pero miren, qué precioso me quedó, para que se agarren la idea, para que lo apliquen a su jardín, vean nada más. Le puse su techo de malla sombra, fue un trabajo largo, pero valió mucho la pena. Aquí voy a poner, ahorita les voy a enseñar unos arreglitos y que ya hice, y miren, ahí tengo su manubrio y quedó así todo muy, muy detalladito. Y bueno, pues ese es el resultado final del carrito para plantitas. Y bueno, pues los voy a dejar con una toma
de lo que le voy a estar poniendo, ¿vale? Y después me despido. Bien, jardinotes, pues así quedó. Por el momento nada más tengo estos dos arreglitos a la mano. Entonces pues los estoy poniendo. Esta mesa va a ser para puros arreglos que voy a estar haciendo a lo largo de mi canal del tiempo. Y miren, compré estas figuritas y me gustaron mucho y pues les voy a poner mientras ahí para que le den un adornito. Y les digo, este va a ser para arreglos, no se pierdan mis videos porque de verdad van a estar muy padres. Este proyecto lo hice porque tengo en mente algo que estoy segura que les va a encantar. Y son arreglos, pero son arreglos con suculentas muy especiales que voy a estar subiendo a través del tiempo. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, por verme. Síganme, no se pierdan mis videos. Ahí denme me gusta, suscríbanse. Quisiera yo hacer más grande esta comunidad, ¿no? Para que todos tengan ideas y me acompañen a mí también a decorar mi jardín, porque ese es mi objetivo, y de ese objetivo pues que también ustedes se agarren de todo lo que puedan. Y bueno, sin nada más que decir, pues me despido. Les mando un beso enorme, un gran abrazo, que tengan un precioso día y nos vemos la próxima en otro video. Hasta luego, adiós.